Nosotros leemos de los escritos de Baal HaSulam en el prefacio del comentario de la escalera. Nos encontramos en el artículo prefacio del comentario de la escalera, artículo punto número 15, el título, la elevación de Malchut a Bina. Hay que entender profusamente el asunto del endulzamiento de Malchut con Bina, ya que aquí está la raíz de toda sabiduría. Pues Malchut es Midat Adim, cualidad de juicio, sin la cual el mundo no puede realizarse. Por esta razón, el emanador la elevó hasta la Sefirá de Binah, la cual es Midat Rahamim, cualidad de misericordia. Nuestros sabios hicieron insinuaciones acerca de esto en el comienzo. Él concibió crear al mundo con Midat Ahadim, es decir, únicamente con Malchut, la cual es Midat Adim. Siendo el mundo no se realizaba, antepuso Midat Rahamim y asoció con Midat Adim por medio de la elevación de Malchut a Bina. Malchut adquiere la forma de Binah, la cual es Midat Rahamim. Y es así que Malchut dirige el mundo con Midat Rahamim. Y este asunto de la elevación de Malchut a Binah ocurre en todos y cada uno de los grados, desde el Rosh de Atzilut hasta Sof del mundo de Asia, puesto que no hay grado que no disponga de las 10 sefirot, Kahab, Hagat, Neim. En tanto que Malchut en cada grado se elevó hacia Binah, en ese grado, y fue endulzada allí. Nuevamente, elevación de Malchut a Binah. Punto 15. Hay que entender profusamente el asunto del endulzamiento de Malchut con Binah, ya que esta es la raíz de toda sabiduría. Pues Malchut es Midat Amin, cualidad de juicio, sin la cual el mundo no puede realizarse. Por esta razón, el emanador la elevó hasta la Sefirá de Binah, la cual es Midat Rahamim, cualidad de misericordia. Nuestros sabios hicieron insinuaciones acerca de esto en el comienzo. Él concibió crear el mundo con Midat Adim, es decir, únicamente con Malchut, la cual es Midat Adim. Viendo que el mundo no se realizaba, antepuso Midat Rahamim y asoció con Midat Adim. Por medio de la elaboración de Malchut a Binah, Malchut adquiere la forma de Binah, la cual es Midat Rahamim. Y es así que Malchut dirige el mundo con Midat Rahamim. Y este asunto de la elevación de Malchut a Binah ocurre en todos y cada uno de los grados, después del Rosh del mundo de Atzilut hasta el Sof del mundo de Asia. Puesto que no hay grado que no disponga de las 10 sefirot, Kahab, Hagat, Nei. En tanto, en Malchut en cada grado se elevó hacia Binah en ese grado y fue endulzada allí. Raf. ¿Por qué nosotros decimos que Malchut se eleva a Binah? Esto es lo que quisiéramos preguntar. ¿Por qué Binah no baja a Malchut? Baja en Nekudot de Sag, baja hasta Nekudot de hasta Malchut. ¿Qué significa que Malchut se eleva a Binah? Significa que todo este dibujo nuestros no son correctos. Y aquí habla de la elevación del deseo de recibir en su grado. Pero de hecho, Binah es que ésta actúa aquí, baja a Malchut, le agrega a Malchut todas sus cualidades, y ahí esto significa que Malchut se eleva. Se eleva, como decir, en su unificación. Se eleva, en realidad, pero en realidad lo que ocurre es al inverso. Binah baja hasta Malchut. ¿Esto es lo que quería preguntar? Pregunta. Sí, quería preguntar que cómo esto ocurre, que Malchut... eso fue lo que sentí, dice Raf. ¿Otro? ¿Sí?
Aquí dice que primeramente se creó el mundo con Midat Hadin y luego le hace como un tipo de reversa y agrega Midat Rahamim. Pero de hecho cuando ve Midat Hadin dice, espera, no, primero Din y después Rahadim. No entiendo. No entiendo. ¿Qué? El estudiante, ¿cómo es que le hace primero en el Din, en deseo recibir? Dice Raf. Si el estudiante que primero haga primero Malhut y después Binah. ¿Cómo? No entiendo esto. Esto de que Malhut de Insof se desarrolla en Galgal, Tasab y en adelante es el Malhut en sí. Y si no estuviesen los Nekudot de Sa que bajaran por debajo del Tabur, entonces ahí es donde de hecho ocurre todo el desarrollo. No habría entonces la posibilidad de corregir el Malhut en Sof. Significa que todas las correcciones, se pueden decir, no son correcciones, pero podría decir de esta forma, todos estos esfuerzos para poder elevar hacia la luz en sí, vemos que esto aquí se une con esto. Significa esta es la forma, digamos, de Midat Hadin. Digamos, no llegues a mí de una forma con algún tipo de petición. No, hay una ley acá. Sencillamente tú recibiste la luz y construyes. Y ahora sencillamente por eso es que decimos que la luz superior construye todo. Y sin el Malhut Sof no se puede hacer absolutamente nada. Significa que el anfitrión que le entrega al invitado, sencillamente puede recibir lo que le entrega el anfitrión. Y también está la ley de que él hace esto. Y lo hace para el invitado y no para él mismo. Significa que no se corregiría la vergüenza en absoluto. Y por eso para esto, entonces que se construyen todas las pantallas y todo esto que realiza todos los parsuf de Ag, de manera de que esto pueda existir conjuntamente con la luz, conjuntamente con el Creador. Y entonces ahí no existe ninguna criatura y no realiza ninguna forma. Porque Él hace esto con las fuerzas que le van llegando desde arriba. Por lo cual, si no existiera, si Malhut, esta no se elevan, no se encuentran juntas, entonces no se le podría entregar nada a la criatura. Entonces aquí de hecho muchas cualidades, muchos puntos anteriores antes de llegar a la criatura. Digamos que la criatura revisa estas dos fuerzas, digamos, Bina y Malhut. Eso después de todo, esto llega desde el Creador. Bina y Malhut que se encuentran unidas de alguna forma entre ellas, más o menos, con todo tipo de diferencias. Estos son sencillamente los grados de inanimado, vegetal, animado y humano. Sencillamente esto es sencillamente todo esto lo realiza el Creador, que esto sencillamente no existe acá ninguna libre elección. Vamos a decir que tú podrías decir qué hacer, ¿no? Que todas estas acciones son de acuerdo al plan que existe, que se encuentra dentro, digamos, de los sufrimientos, ¿sí? Dentro de los deseos, con la finalidad realmente de llegar que Malhut divina llegan hasta el punto que pueden realizar una libre elección entre ellos. Esto es lo que se llama realmente el punto medio de Tiferet, que desde arriba llega la fuerza de otorgamiento y desde abajo llegan las fuerzas de recepción Malhut, y en el medio existe este nuevo estado llamado el estado intermedio, la línea media, que es Klipat Noga. Y no puede ocurrir nada con Klipat Noga, sino que esto sencillamente da la oportunidad de verificarse a uno mismo dentro de la Klipat Noga cuando se reciba esta, que se llama creación, puede ser, digamos, hacia arriba o hacia abajo. Nosotros tenemos que sentir todas estas cualidades internamente de nosotros con la finalidad de poder estar libres, con la finalidad de
de ser los dueños de esta acción, de esta decisión. Por eso es que nosotros verificamos esto como la escalera de los grados. Nada fuera de como el Creador tiene el éxito de poder realizar esto de dos fuerzas, algo que lo hace sencillamente desde aquello que tiene su esencia. A partir de esto salen estas dos fuerzas. Esto verdaderamente es la pregunta. Vamos a hablar sobre esto. Después de todo aquí nos estamos acercando cada vez hacia el punto central. Entonces, ¿qué es lo que quisiera decir? Bina, ella se encuentra con Malhut, entra Malhut, le entrega las cualidades de otorgamiento y así el deseo de recibir dentro de esas cualidades de otorgamiento puede elevarse por sí misma. ¿Qué significa elevarse por sí misma? Significa hacer cuentas que se encuentran por encima de su deseo de recibir y está en el deseo de otorgar. Eso es lo que se llama elevarse. Cuando se eleva, entonces por sí mismo entonces tiene la posibilidad de existir. Y aquí existe también una pregunta. Entonces, ¿qué pasa con Tzimtzum Aleph? ¿Qué pasa con Ak? ¿Ellos no fueron acciones de otorgamiento? No, esas no son en intención de otorgar, porque después de todo, existen en el Malhut, que es el deseo de recibir. Por lo cual acá entonces la vergüenza existe. Y para evitar esto, se encuentra el Tzimtzum, la restricción y todas las acciones del resto. Entonces, Malhut y de su desarrollo, Tabor de Ak, tanto donde sentimos que no tenemos la posibilidad de hacer ninguna acción de otorgamiento y recibir esta fuerza externa desde el Creador, no de Binah. Esto no es importante. Desde acá, entonces, nosotros comenzamos a crecer, empiezan a crecer estas fuerzas que se encuentran en nosotros y cuáles no. De dónde, cómo esta se encuentra con Binah, qué le hace a Binah, que no adquiere estas fuerzas de Binah. Entonces también existe algún este tipo de, digamos, no sé cómo se puede huir acá de mucho cuento. En resumen, Malhut, Semidat Adim, Bina, Semidat Rahamim, y nosotros vemos que el Adam Kadmon se continúa corrigiéndose, que es Neid de Ak, y nosotros necesitamos entonces solamente al estar en esta uso del Binah. Con esto podamos sentir de que no existe el deseo con la finalidad de recibir para sí mismo. Nosotros decimos, estos son vasijas aquellas que se pueden trabajar. Pero el deseo de recibir propio en sí, en su esencia, se encuentra en Malhut. Ahí se encuentra en el Malhut en Sof. Todo esto se encuentra desde el Tabur hasta el Siun. Y acá este es Midat Adim, que ahí se sienten todos estos que no tienen la finalidad de poder sentir, todos estos que no pueden conectarse, pero que quisieran influir, pero no tienen fuerza para ir, porque no tienen ninguna fuerza para poder otorgar, sencillamente solamente el deseo. Y con esa debilidad, entonces, con esa fuerza de Binah, están igualados uno con los otros, se agregan mutuamente. Y así aquí nosotros hablamos de la equivalencia. Entonces, Tzimtzum Bet, segunda restricción, habla de que Malhut restringe a Binah y influye en la manera que le puede recibir esta forma de corrección. Binah le dice a Malhut
inclúyete a mí con la finalidad de que yo pueda adquirir tus cualidades y poder utilizar estas en otorgamiento, en mayor otorgamiento. Y así entonces quiere decir que esto se agrega, que se agrega mutuamente en esto, en que se engrandece mutuamente. Malhut engrandece a Bina y Bina engrandece a Malhut. Ambas lo hacen juntas y van avanzando por un lado y por el otro, juntos, paso a paso. Entonces es interesante acá qué pasos hacen ellos, que son izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y no como si fueran los dos juntos, como si saltaran, que significa que hay entre ellos estos pasos, esta igualación del avance, que por un lado se releva uno y por el otro lado se releva el otro, y por esto aquí se encuentra el desarrollo. Bien, nosotros nos preocuparemos de esto, aquí nada más hablamos acerca de la elevación de Malhut a Bina, pero simplemente quería decir que realmente acá, de hecho, nos encontramos, nos reunimos con el significado de nuestra vida, de poder elevarnos hacia el Creador. Sí. Usted dijo que Din es el entendimiento de que Malhut no tiene la posibilidad de otorgar las fuerzas que se revelan, que revelan la creación, que se encuentra en Ninsad de Kedusha, que él sabe lo que es influir, que él sabe que es el otorgamiento, pero él se da cuenta y descubre que tanto él no puede hacer esto, y aquí se encuentra en cualidades de juicio. Esto no entiendo, dice el estudiante, con respecto a Bina. ¿Qué quiere decir que no? ¿Qué necesita ella? ¿Qué fuerzas de Malhut necesita para poder estar? Si Bina entra en Malhut sin esperar nada, él puede darle las fuerzas del otorgamiento a estos deseos de Malhut, que son deseos que Malhut quieren estar en otorgamiento. Entonces Malhut obtiene estas cualidades de Bina con la finalidad de recibir, y así Malhut le influye con la finalidad de que recibe las fuerzas de Bina. Le influye ¿al qué? Con la finalidad de recibir. Entonces si hacemos esto sería una clipa, una cáscara. Entonces esto en Bina, de Bina y Malhut tienen que ir como caminando entre las piernas, izquierdas una derecha, así en paralelo a realizarlo. Ahora no entiendo, dice el estudiante. La cabeza del inicio de esta actividad, ¿es Bina o Malhut? Ambas, dice Raf. No puede Bina estar sin la otra. Bina, ¿qué es? Influencia, sí, no quiere nada, no tiene ni siquiera otorgamiento, quieren entrar en Malhut, como el Lekudot de Sag. Entran en Ideak y ahí lo llena. Y entonces dentro de esto surge la restricción en función de Malhut. ¿Por qué Malhut hace esta restricción con respecto a Bina? ¿Por qué? Porque dice de estar en las cualidades de influencia, sencillamente es una parte de esta, solamente hasta Parsá, desde Tabur hasta Parsá, y hacia abajo hasta Siú no tiene la posibilidad de estar en otorgamiento, no tiene la posibilidad, no, y ahí se encuentra luego Malhut en las mismas formas de Tarbo hasta Parsá. Ahí se encuentra Bina. Ahí está el punto de Bina, donde se encuentran todas las luces. Todas estas luces se encuentran ahí y estas pueden permanecer. Sin embargo, por debajo del Parsá hasta Siún no hay luces, no hay nada, sencillamente el fin. Ahí se llega hasta Malhut y dice: yo no tengo la posibilidad de estar en influencia.
Desde Parsá hasta Sion, sí. Disculpen. Y entonces ahí necesitamos realizar, agregar correcciones. Eso es todo. ¿Qué es lo que nos hace este estado de cómo estar? Que por encima del mundo de Atzilut no es sencillamente que se encuentra Binah que lo envía, sino que Malchut le agrega. No es Binah sencilla así solamente, sino que Malchut se eleva por encima, de abajo hacia arriba, hasta la restricción, y también desde ahí existe un deseo de Malchut. Sencillamente son pequeños deseos. Shoresh Be'alef, Bebet Gimet Dalet es abajo del Parsá. Esto quiere decir que el mundo de Atzilut no es como que existe el mundo de Adat Kamun, que ahí nada más existe entre Toshonot. No, en el de Atzilut, ahí también existe una unificación con Malchut, pero sencillamente aquella que no moleste para poder encontrarse las luces de Jochma. Eso lo aprenderemos, pero para que conozcan el contexto y unir esta unión entre Nekudot de Sag, Malchut divina, estas formas juntas, se descubre el mundo. Esto es muy importante. Yo voy a leer. Elevación de Malchut de Bina. Punto 15. Hay que entender profusamente el asunto del endulzamiento de Malchut con Bina, ya que esta es la raíz de toda la sabiduría. Pues Malchut es Midat Adin, porque no puede haber ningún kli, sencillamente esto se puede hacer con el deseo de recibir. Pues Malchut es Midat Adin, ¿qué quiere decir? Sí, la cual el mundo no puede existir, realizarse. ¿Por qué? Porque nada más puede ocurrir después del Simpson, el de la primera restricción, y así puede existir. Y por esto es que se llama Midat Adin. Por esa razón, el emanador la elevó hasta la Sefirá divina. Significa que igualó Malchut divina con la finalidad de que ésta recibió Malchut las cualidades divinas, que ella sencillamente se restringió con la finalidad de poder recibir a Bina como si fuese un punto, aunque sea. Y luego ella, digamos, Malchut se anula y existe ahí. Esta sencillamente es la igualación, la combinación mínima. Este es, digamos, el punto de Malchut que se encuentra en Bina. Que esta es la medida sin que el mundo no pueda controlar la lectura, el cual es Midat Rahamim. Significa que Malchut no tiene la posibilidad de realizar y poder recibirlo con la finalidad de otorgar, que revela todo el Creador dentro de la criatura en adhesión. Digamos, para llegar a la adhesión no es posible sin esto. Y le da al mundo, antepuso el mundo Rahamim, significa que le dije, va con Malchut, primero crea Malchut, y Malchut hace todas estas acciones, Galgalta Atzon Bon, y luego significa que se encuentra arriba, en Tabur de Ag, no tiene la posibilidad cuando está ahí, no puede hacer nada. Realmente la creación es el desarrollo completo de Malchut. No tiene la posibilidad de poder llegar en una igualación con la luz, con la finalidad de poder igualarse y otorgar. Entonces, él llega al punto Nekudot de Saga Bina, David de Abiud, había Bina limpia y puede entonces unirse a ella. Ese es quiere decir que se une Midat Adin con Midat Rahamim. Esto quiere decir que actúa sobre ella. Que alrededor de esto,
Por medio de esto, la elevación de Malhut a Binah, que significa que adquiere todas las cualidades Malhut de Binah. Nadie puede subir o bajarse necesariamente. Lo que está hablando aquí es un cambio de cualidades. Recibe a Malhut la forma de Binah. ¿Qué significa esto? Aspa, otorgamiento. Que este es el Midat de Rahamim. Y que cuando llega a este mundo, el Midat de Rahamim, que con esta forma comienza a sentir con Ashpa. Con esto llega a cada uno de los estados, desde Rosh hasta la Atzilut, hasta el final de Atzilut. Con todo esto que tiene la posibilidad luego de la Sefirat del mundo de Atzilut. Y con esto nosotros llegamos a la conexión entre Binah y Malhut. Dentro de Malhut. Aquí quiere llegar al Jorban. Dentro de Malhut. Esto, a propósito, no surge correctamente. ¿Cómo decir? ¿Cómo decir con toda esta la tormenta que de los del destructor, que como que el destructor existía dentro de la tormenta? Significa que todos estos mismos corazón de piedra que no se podía corregir dentro de Binah, que necesitaba todos los deseos, que podían conectarse entre ellos. Ellos tenían después de todo la posibilidad de unirse para poder influir. Y los del corazón de piedra no podían. ¿Por qué? Porque de otra forma Malhut no sería Malhut. Tiene que estar en tales cualidades que no tiene la posibilidad de recibir ninguna otra cualidad diferente. 100% la cualidad de Malhut. El corazón de piedra, con la finalidad de revelar todos estos asuntos. Entonces así surge un rompimiento y como resultado de esto se revela el mundo de Atzilut y en cada uno de los grados, desde el principio del mundo de Atzilut, desde el mundo de Rosh al mundo de Atzilut hasta el Sof del mundo de Asia, puesto que no existe ningún otro que disponga de las 10 Sefirot, Kahat, Hagat, Neim. En tanto Malhut en cada grado se elevó hacia Binah en el grado que fue endulzada allí. Bien, eso lo aprenderemos. ¿De acuerdo? Solamente verificar bien qué es lo que ustedes preguntan y que sean al punto. Nosotros hablamos aquí con respecto al sistema. ¿Qué significa Rahamim, ese otorgamiento? Una cualidad aquí, así como está, así como ocurre. Dice Rahamim, que te da un golpe, eso es llamado también. No es de acuerdo a tu entendimiento, dice Raf. El estudiante, sí, por supuesto, como este sistema con respecto a Rahamim o trabaja, acciona Malhut, porque en este dim, juicio, no puedes trabajar no puedes trabajar con el corazón de piedra. Raf, no, el corazón de piedra no puedes hacer absolutamente si no hay nada, no hay nada que se pueda romper ahí. Sencillamente él revela, no puede unirse con Binah. Él sencillamente ve que en cada uno de los estados, que entre esta conexión entre Binah y Malhut, él se da cuenta, el corazón de piedra, que no tiene la posibilidad de unirse. Sencillamente es una revelación. Esto es el deseo verdadero que reveló el Creador desde nada existe. ¿Cómo se hace la conexión? Esta se conecta hasta el fin de la conexión. No, nada de esto, sino que desde ahí reciben las fuerzas que permiten realizar esta conexión. Y que el Creador también permite corregir. Esto no depende de nosotros. Es algo que no se puede decir de alguna manera. Quizás
que del amor de las criaturas se llega al amor del Creador. ¿Cómo yo me dirijo? ¿Cómo yo llego al amor del Creador? Como que algo que es 100% inverso a mí. Que luego que dice que te dicen que una vez que tú llegas realmente al amor de las criaturas, tú llegas realmente al amor del Creador. Realmente llegas a esto. Tú trabajas para esto, pero tú llegas por tus fuerzas, no, sino que estas llegan luego, como que llegan una después de la otra. Así que nosotros realizamos todos los ejercicios, todos los esfuerzos, todas las correcciones a la inclusión de Malhut, de Bina, porque el resultado de esto entonces llega a este clic, el último, en el cual se puede corregir el corazón de piedra. ¿Cuál? No hablar de eso. No pienses en esto, que aún no hemos llegado a esto. Sí, Nessie. Se mira que Mitat Rahamín trabaja en contra de la luz, de las leyes espirituales. Eso significa que si tienes la oportunidad de llegar a esto, no se puede. Raf, sí, tienes razón, por supuesto. Acoca, no entendí por qué Malhut no tiene la posibilidad de ser un Kli sin que Binah entre dentro de esta. Que está, el Kli porque él está restringido. El Kli significa esta la posibilidad de crear, de tener el deseo. ¿Cómo que se puede elevar hasta Tarbu? No puedo realizar ninguna acción con la finalidad que no sea para otorgar. Tú eres el dueño de la casa y tú no puedes recibir nada en absoluto para que no sea más que otorgar. Entonces yo me encuentro restringido. El estudiante sí, pero entonces Malhut es desde el principio una vasija. ¿Qué es vasija? ¿Qué es lo que significa vasija? Dentro de esta, que si yo me avergüenzo, yo no quiero recibir más de ti. Entonces, estas vasijas y antes de esto llega la luz y el circundante. ¿Sí? Así que, ¿cuál es esta adición que Bina le da a Malhut que la hace en un Kli? Dice, le da a Malhut la fuerza de otorgamiento, el deseo de otorgar, que proviene de la luz superior, que recibe el masaj, y así es como trabaja, así es como Malhut se trabaja. Pregunta, ¿cómo es que Malhut es distinto cuando está sin Bina, cuando está con Bina? Malhut sin Binah es el deseo de recibir, y Malhut con Binah es cuando tiene la intención con el fin de otorgar. Malhut por sí misma no cambia, pero su composición o su compuesto con Binah ya lo lleva a esto. ¿Cómo es que puede ser que el deseo de recibir, que está trabajando con el fin de otorgar, y que Binah le dé a Malhut así la sensación del emanante? Y entonces Malhut comienza a tomar al emanante en consideración, empieza a amar al emanante más que lo que se ama a sí misma. Esto es lo que Binah le permite hacer a Malhut. Y entonces está dispuesta a hacer por él, inclusive a costa de sí misma. Pregunta el amigo. Entonces, en el momento que Binah se une con Malhut de Malhut, empieza a recibir con la misma intención, con el fin de otorgar, ¿el Kli se convierte así? Rab dice sí. Su vasija aquí ya no está en ella, sino que está en el Creador. Bueno, avancemos. Pregunta, Rey de Florida pregunta, si Malhut toma las cualidades de Binah, entonces, ¿cómo es que crea un nuevo Sium? ¿Cómo es que hace una restricción? ¿Por qué es que se restringe a sí misma? Dice otra vez. Pregunta, si Malhut adquiere las cualidades de Binah, y si ya tiene estas cualidades de Binah, entonces Malhut no tiene que restringirse a sí misma. Rab dice, yo ya he respondido miles de preguntas que representan el estudio de las 10 Sefirot. Ellos simplemente están haciendo preguntas. Deben de preguntar en base a lo que estudiamos y no más que esto.
Tú puedes preguntar, sabes, preguntas innumerables. Sí, Oren. Usted le dijo a Coca que Bina le da a Malhut la sensación del emanante y entonces Malhut empieza a amar al emanante más de lo que se ama a sí misma y es capaz de otorgarle a él. ¿Por qué es que esto no sucedió en Simsum Aleph, en la primera restricción? Porque había Busha, había esta vergüenza, y también en esta vergüenza había la sensación del emanante, y por esto comenzó la restricción para empezar. Rab dice, todas las acciones que Malhut hace después del primer Simsum, y de todos los 5 parsufim de Ak que hace, en base a esta vergüenza, y de esta misma vergüenza, esto no se considera, ¿cómo puedo decirlo? No se considera por parte de Malhut, sino que el emanante lo hizo así para que yo sienta esta vergüenza. ¿Qué es lo que yo recibo de esto? Me permite dividir el parsuf en 3 partes, por abajo del tabur de Ak y por encima del tabur de Ak. Por encima del tabur de Ak están las vasijas que están recibiendo con el fin de otorgar, porque debido a esta vergüenza, a través de tener el contacto con el emanante, así esta vergüenza previene o detiene, me detiene a mí, pero aquí la pregunta ¿es realmente con el fin de otorgar? Y no, aquí realmente es que la vergüenza me forza a mí de hacer esto. Y por debajo del tabur, la vergüenza no me puede forzar de recibir con el fin de otorgar, pero la vergüenza me forza a sostenerme a mí mismo simplemente para no recibir. Lo que sucede después del rompimiento en el mundo de Nikudim es que no hay vergüenza, ya no hay más vergüenza aquí. Sí, así que yo comeré más, como dice Adam Harrison, que yo ya me deshice de todas estas condiciones que tenía en Ein Sof cuando vi al Creador. Yo ya no lo tomo en cuenta más, sino que solo tomo en cuenta mi deseo de recibir. Dame. Y desde este estado, este es el único estado del cual te puedes referir hacia la criatura. Todo lo previo a esto fueron preparaciones desde arriba a través de fuerzas superiores, que el Creador las arregló y las acomodó de tal manera que así bajaron en cascada y construyeron esta red de conexiones entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar. Y solo por debajo de esto, cuando la criatura ya es independiente, como se le llama esto, solo aquí es que puede ser libre. Y eso es todo. Tú puedes decir, ¿qué significa libre? Esta pobre criatura no se puede ni mover 1 milímetro, no puede hacer una sola cosa, solo con el Malhut. ¿Pero qué querías que hubiera ahí? A través de esto es independiente, porque Malhut está en control de él, pero él está libre, independiente del Creador. Ahora tiene un distinto problema, como ser independiente de sí mismo. Y esto lo alcanza al elevarse por la escalera de grados, pero cuando se eleva, no le permite al Creador que tome control sobre él y también se deshace del mismo control de Malhut sobre él, hasta que llega a Ein Sof, hacia la cima de la escalera, y aquí se libera de ambos, de la luz y del Kli. Y esto realmente es la cima de nuestro desarrollo. Pregunta, resulta que todo el desarrollo en la creación es una sensación más avanzada del emanante. Este es el motor de desarrollo. Rab dice, el emanante, dice el amigo, usted dijo que Bina trae la sensación del emanante a Malhut. Rab dice, sí. Adelante. Pregunta el amigo. Entonces, a través de todo lo que hemos pasado aquí, comenzando desde el Simsum Aleph y después de Nekudot de Sag y esta entremezcla con Eji de Galgalta y el rompimiento, hay este cimiento aquí que hizo que progresara todo este proceso con esta sensación del Creador, con esta sensación del emanante que desarrolla la criatura. Rab dice, pero la criatura lo recibe en base a su propio libre albedrío. El emanante no está dominando aquí. La criatura permanece independiente. Digamos que la criatura
hace la restricción, este simsum, de la influencia del emanante por sobre él. Esto es como resultado de al ocultar la cara del Creador, va a ser recompensado con ver la cara del Creador, que la criatura es quien hace la restricción, la criatura pone la pantalla, este masaj, la criatura es quien hace este ocultamiento, y por consiguiente en todos estos grados tú alcanzas aquí el amor por el Creador en la medida en la que en todo esta independencia de la criatura exista. ¿Sí? Dice el amigo, usted hizo énfasis al inicio de la lección que Tzimtzum Aleph no es otorgamiento aún, porque esto es un resultado automático de la vergüenza. Pero dice, sí, no estamos hablando inclusive de la criatura aquí, estamos previo a Adam Harishon aquí. No hablamos de la criatura aún, también después. Dice el amigo, ¿podemos aclarar el Neji de Galgalta inclusive después de Adam Harishon? Rab dice, sí, todas las acciones de arriba hacia abajo, en la primera fase y la segunda fase, en Aleph y Bet, son acciones necesarias para construir el sistema de arriba. Dice el amigo, cuando nosotros hablamos de la ascensión de Malchut Davina, de esto es de lo que estamos hablando ahora, y usted comenzó su explicación diciendo que lo que sucede por encima de Tabur no se considera otorgamiento porque este es una respuesta automática de la sensación de la vergüenza. Así que ahora nos estamos enfocando solamente en lo que pasa por debajo de Tabur, ¿correcto? Así que en el Nekudot de Sag, Bina, ¿qué es lo que trae por debajo del Tabur que permite en este instante tener la fuerza de otorgamiento? Rab dice la fuerza de Bina y pregunta al amigo, ¿cuál es esta fuerza? Y Rab dice el otorgamiento. Y el amigo dice, ¿cómo puede llegar a un lugar en el cual es totalmente recepción y le da la habilidad de otorgar? Rab dice, esta es la pregunta que hace y la responde detalladamente en Tes, que dice que hay proximidad entre Neji y Galgalta, que es el deseo de recibir, y los puntos de Sag, que son el deseo de otorgar, debido a que Neji de Galgalta están por debajo del Simsum, la restricción, y no quieren recibir. En otras palabras, esta es la forma a través de la cual pueden otorgarle al Creador, pero no quieren recibir del anfitrión. Y los puntos de Sag, ellos quieren otorgarle al Creador, al anfitrión, pero no tienen nada con qué otorgarle. Por consiguiente, la esencia de los puntos de Sag y la esencia de Nehideak es la luz en ellos, que es la misma luz. Y por consiguiente, en base a esta luz que tienen entre ellos, ellos se unen, no solo se unen, sino que se entremezclan, se incluyen entre sí. Esto lo explica aquí de manera muy buena y fina aquí, y lo explica con detalle, mucho mejor que yo. Puedes leerlo. Sí. Es una pregunta muy importante y esencial. ¿Sí? Allá atrás. Pregunta, ¿qué significa que el sistema superior que es constante y no cambiante, que Binah se cede a sí misma? Rab dice, un sistema superior constante en su intención de crear al hombre y de darle el libre albedrío. Más allá que esto, se abrió para cambios. Su consistencia era solamente con respecto a la meta. Digamos que ahora tú quieres alcanzar algún cierto estado especial. Así que para ti esta es la constante, pero para poder alcanzar este estado tú haces todo tipo de distintas acciones, a veces inclusive que se contradicen una a la otra. Pero esto no importa, porque lo más importante es la meta que es constante, y así es como el sistema superior es. Ok, continuemos. Página 687.16, la división de cada grado en dos mitades. Punto 16. Es sabido que Malchut termina en cada sefirá, en cada grado. Y esto significa que por el Simsum, la restricción que se realizó en ella de no recibir la luz superior, Malchut detiene la luz en el grado de que se esparza en ella.
Entonces, la luz del grado se extiende solo a través de Malhut y para cuando alcanza la Masaj de Malhut. Rab dice, digamos ahora que nosotros escuchamos todas estas palabras, ¿acaso yo quiero ver cómo estas se llevan a cabo en mí a través del sistema del grupo? Esto es más importante para mí que incorporarlo o entenderlo en mi mente. Para alcanzar la espiritualidad es más importante que yo piense cómo es que esto se aplica y se lleva a cabo en el grupo, en nuestra red. Adelante. Y el Sibuk de Haká con la luz se lleva a cabo o se ejecuta en el Masaj de Malhut. Por consiguiente, ya que Malhut del grado se ha elevado a Bina en ese mismo grado, Malhut termina con la luz en el lugar hacia el cual se elevó. Esto quiere decir a la mitad de Binah. Así que la mitad de Binah, Tiferet y Malhut, que están por debajo del Malhut final, salen de su grado y se convierten en un nuevo grado por debajo de Malhut. Entonces, en el ascenso de Malhut hacia Binah, cada grado se corta en dos, se divide en dos. Keter, Jochma y la mitad de Binah por encima de Malhut permanecen en el grado, y la mitad de Binah, Tiferet y Malhut salen del grado y se convierten en un grado inferior a este. Este fin que Malhut creó en la mitad de Binah se le llama Parsá. Rab dice, todos están pensando acerca de cómo esto se lleva a cabo por fuera de mí, cada quien en su pensamiento, ligándolo a la red de conexiones entre nosotros. Otra vez, la conexión de cada grado en dos mitades. Punto 16. Se sabe que Malhut acaba en cada sefirá en cada grado. Y esto significa que, debido al Simsum, por la restricción que se hizo en ella de no recibir la luz superior, Malhut frena o para la luz que entre a ella. Entonces, la luz del grado se extiende solo a través de Malhut y frena o para cuando alcanza el masaje en Malhut. Y el Sibuk de Haká con la luz se lleva a cabo, se ejecuta en el masaje de Malhut. Por consiguiente, ya que Malhut del grado se ha elevado a Binah en este mismo grado, Malhut para la luz en el lugar hacia el cual se elevó. Eso es, a la mitad de Binah. Entonces, la mitad de Binah, Tiferet y Malhut, que están por debajo del Malhut final, salen de su grado y se convierten en un nuevo grado por debajo de Malhut. Entonces, con el ascenso de Malhut a Binah, cada grado se divide en dos. Keter, Jochma y la mitad de Binah por encima de Malhut permanecen en el grado, y la mitad de Binah, Tiferet y Malhut salen del grado y se convierten en un grado inferior de este. Este fin que Malhut creó en la mitad de Binah se le llama Parsá. Hanoch. Pregunta, Bina es de hecho el deseo de otorgar, pero sin la habilidad de hacerlo. Rab dice la cualidad. Dice el amigo, entonces, ¿cómo es que se divide en dos? Rab dice, ¿qué es lo que tú crees? Es una pregunta, es correcta. Porque nosotros no estamos hablando acerca de nada por fuera de Malhut, en lo absoluto, solo de Malhut.
más allá que el creador, todo es Malhut. Así que, ¿cuál es la cualidad de Binah? También son cualidades que se revelan en Malhut. Dice el amigo, y esta cualidad que se revela en Malhut es otorgamiento puro. Pero dice, otorgamiento puro, esto es lo que la luz superior hace. Por fuera de Malhut no podemos descubrir nada, por fuera del deseo de recibir, porque el deseo de recibir es lo que la criatura tiene. Sé realista, no seas así, no estés en una nube. Dice el amigo, entonces, ¿cómo aquí una parte del Parsuf a través del cual, y Rab dice, todo el Parsuf es Malhut? Dice el amigo, sí, así es como Malhut se desarrolla. Así que con su parte yo puedo trabajar. Yo de hecho puedo trabajar con él, con una parte con el fin de otorgar y con la otra no. Eso yo lo entiendo, pero ¿cómo es que Binah por sí misma se divide en dos? Un deseo que no tiene habilidad. Rab dice, ¿dónde está Binah, el deseo de otorgar? ¿Por qué se le llama deseo de otorgar? Porque la luz trabajó sobre el deseo de recibir y la hizo como deseo de otorgar. No tiene deseo de otorgar, no hay tal cosa en la naturaleza como el deseo de otorgar. El deseo de otorgar es la luz. Y la luz con una sefirá, que es la sefirá y que ilumina, el sefir en hebreo. ¿Por qué? Porque el deseo de recibir quiere estas cualidades de la luz que otorga. Y si nosotros aquí añadimos hacia Binah un poco más de Abiut, será Serampin, y un poco más de Abiut y será Malhut, y estará en el deseo de recibir, inclusive en una clipa. Dice el amigo, ok. ¿Y cuál es ese punto de esta división entre ellos? Rab dice entre Malhut y Binah, y dice el amigo, no, dentro de Binah. Rab dice la división dentro de Binah en esta parte que se influencia con la luz en tal medida que puede otorgar por sí misma y aquella parte que no puede ser influenciada por la luz en tal medida que quiere recibir. Pero al recibir tiene la habilidad de ya estar conectada hacia partes que son peor que ella, más ásperas, más profundas. Dice el amigo, entonces también en esta misma cualidad del otorgamiento, sin la habilidad, bueno, digamos que aquí también hay una parte que aún no se puede llevar a cabo. Entonces dice, sí, es verdad, así como una mujer que da a luz y aquí esa parte que da a luz ya es Sat de Binah y ya pertenece a Malhut. Si no hubiera tal cosa, entonces la creación no se desarrollaría, no se expandería, no crecería desde Keter hacia abajo. También en Keter nosotros tenemos la misma división. Solo que en la parte superior de Keter ahí no discutimos esa área porque no tenemos percepción alguna de esta. Desde este punto en delante, digamos, desde la mitad de Keter por debajo, ya no podemos hablar de esto porque esto pertenece hacia las criaturas, pero la parte media superior, sí. Así es como es. Pero, a pesar de todo, esto se conecta a Malhut. Así que, ¿está conectado a Malhut? Sí. De otra manera no habría palabras para describir aquí. Ok, bien. Estamos aclarando ciertos cabos sueltos. ¿Lo quieres leer una segunda vez? Sí. Dice el amigo, ¿puedo preguntar acerca del consejo que nos acaba de dar? Rab dice, sí. Yo no lo repetiré esto en cada ocasión, a pesar del hecho de que ustedes deben de saber cómo referirse al texto correctamente, porque esto es lo más importante. Y Rabash suele insistir en esto y decir varias veces, repetirlo, que es más importante esto que el estudio por sí mismo. Yo puedo salir sin entender una sola cosa de lo que está escrito aquí, mientras yo a través de toda la lección estoy realmente tratando de pensar en cómo llevo esto a cabo, cómo lo conecto en mi realidad. Dice el amigo, yo sentí que esto es un eco de lo que tuvimos en la primera parte de la lección, que yo estaba traduciéndolo a usted y yo sentí
esta sensación dentro de mí que realmente se me fue muy claro para mí qué es lo que debemos de hacer, que nos pone en un libre albedrío en cada palabra que estoy leyendo, que si estoy en mí mismo o en la red de conexiones en la cual quiero estar. Y yo quisiera preguntar, esta nueva claridad en la cual usted expresa nuestro trabajo, ¿acaso esta proviene? Rab dice, si tú abres el material en un año o dos, para ti es nuevo, pero estoy contento de escuchar esto, pero de hecho yo hablaba lo mismo hace años atrás. Tal vez algunas palabras aquí así que no estaban tan claras, pero sí, ok, adelante. Dice el amigo, lo escuché como que realmente nos penetró a nosotros completamente. Y Rab dice, sí, está más cerca a ti. Dice el amigo, ¿está relacionado con nuestro nuevo esfuerzo a la diseminación? Rab dice, sin duda alguna. Sin esto, tú estás diciendo que ahora tú estás escuchando más mis palabras y estas se están aclarando. Yo estoy hablando de una manera que es más cercana a ti. Y todo esto es debido a la diseminación. La diseminación es crear la red. Si nosotros creamos una red más grande, entonces la red interna nos forza a estar en este estado más cerca. De otra manera, ¿cómo me relaciono con la red externa? Por consiguiente, el andarme preocupando de la externalidad ayuda de la mejor manera hacia el cambio interno. Así como un niño pequeño que nace, porque la pareja joven no sabe nada acerca de cómo cuidar o cómo dar amor, pero esto los forza a este estado. Es por esto que el siguiente grado siempre empuja al grado previo. Dice el amigo, ahora que hablamos de Bina entrando a Malhut y todo esto, entró una imagen a mi mente que realmente estamos tratando de relacionarnos con el público general y estamos tratando de vestir la forma de la conexión en las vasijas de recepción. Él dice, sí, nos forza esto es la palabra. Dice el amigo, entonces tenemos que aclarar una nueva forma de conexión entre nosotros. Él dice, sí, para poder cuidarlos a ellos, tomar cuidado de ellos, tenemos que realizar el escrutinio sobre nosotros y para realizar este escrutinio debemos de cuidarnos a nosotros mismos. Sí, este es el tema. Bien. Ok, y... Ok, suficiente. Ya el reloj. Ok, tal vez. Entonces voy a repetirlo una vez más. Lo más importante durante el estudio es el constantemente tener nuestra cabeza en el lugar en donde nosotros esperamos la revelación, donde esperamos la realización. Si la persona se encuentra ahí en su corazón y en su mente también, porque él no quiere estar siguiendo en base a las ilustraciones, digamos, o estos dibujos imaginarios aquí, sino que quiere estar en este sistema, en esta red entre nosotros y quiere ver cómo todas estas acciones espirituales de hecho se llevan a cabo y se aplican, porque aquí es donde realmente están ocurriendo y quiere verlas en acción. Así que constantemente estar en este esfuerzo. Y aquí, nosotros ya en este sistema, debemos de conectarnos en estas distintas formas. Bina se eleva a Malhut, Malhut hace esto y esto otro. Y si esta red cambia en base a las conexiones entre nosotros, y entonces recibimos los Sefirot, los Parshufim, la elevación de Malhut a Bina, más alto, más baja, revelación de los Reshimot, todo esto entra en la conexión entre nosotros. Así es como se lleva a cabo. En ningún otro lugar. Solo aquí es que todo está cambiando y se estabiliza. Así que presten atención a esto, porque todo en todo, la sabiduría por sí misma ha llegado a acercarnos hacia la revelación a través de las acciones prácticas. Llegamos a estas acciones espirituales. Pasamos a la siguiente parte de la lección, pero antes una canción juntos. כולנו שואלים את השאלה
של מה טעם בחיים, רק אם נתאחד נצא מהסתרה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע, רק אם נתאחד נצא מהסתרה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע. תן לנו את הכוח ורצון להתגבר, על הכל ביחד נתגבר. נטפס על הסולם, אנחנו לא נוותר. תן לנשמה להתעורר, ננסה לבד, אף פעם לא נמצא. מהי השיטה לפוצץ את המחיצה? נקבל ערבות, נחזק את הקבוצה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע, נקבל ערבות, נחזק את הקבוצה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע.